Marcos capítulo 1, vamos a leer los primeros 13 versículos. Voy a ahorrar mi voz, no es que esté cansada, pero voy a ahorrarla. Voy a pedir que empezando aquí con Carlos, cada uno lea un versículo en esa dirección. Estos últimos no vais a leer, pero Marcos 1, del 1 al 13, cada uno leyendo uno en voz alta, por favor, léelo bien. Vale. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y era bautizado por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por agua en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos del Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Muy bien. Pues ahí vemos casi 4 capítulos enteros de Mateo en 13 versículos de Marcos 1. Él resume, hace mucho menos comentarios sobre los detalles que hay en Mateo y Lucas, y vamos a empezar a mirar más detalles acerca de Marcos. Que la perspectiva que él da de Cristo es del siervo, y vamos a ver por qué decimos eso. Pensamos que Marcos es el autor, no es nombrado, él no es como Pablo, siervo del Señor Jesucristo por la gracia de Dios. Él no dice que yo soy el autor, pero sacamos esa conclusión y vamos a ver por qué y cómo lo hacemos. Quizás identificado en 14, vamos a mirar Marcos 14, versículos 51 y 52. Y en estos dos versículos tampoco está clarísimo qué es Marcos, porque este joven que huye, la Escritura dice desnudo, tampoco dice que es Marcos. Pero juntando todas las Escrituras que vamos a ver, concluimos que tiene que ser Marcos. La persona que sea seguramente es el autor, porque ningún otro de los evangelistas, ni Mateo, ni Lucas, ni Juan, mencionan este evento. Entonces, seguramente el que ha escrito es el que huyó, porque es el único que sabe que había un joven ahí que tenía que huir desnudo, dejando su manta ahí. Había leído algo que era sobrino de Bernabé. Bueno, eso también vamos a ver. Es el sobrino de Bernabé, es Marcos. Entonces, eso es. 51 y 52 dicen: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Quién será? Pensamos que es el que escribió este libro, porque él tiene esa información que sería privada. Así que en ese hueco, el cierto joven, es la palabra joven, que le seguía en Getsemaní. Ahora, nos preguntamos si puede ser Juan Marcos de Hechos 12:12. Así que vamos a mirar en Hechos 12:12, donde nos identifica mejor quién es este Marcos.
Hechos 12:12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pues aquí ahora tenemos a uno que se llama Juan, que es también Marcos. Juan Marcos es la idea. Y en capítulo 13, versículo 5, dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. No pensamos que es Juan el apóstol. Seguro que no es Juan el Bautista. Él ha sido muerto antes. Entonces este es un Juan. Y no tenemos por qué pensar que es otro Juan que el Juan que se ha mencionado en capítulo 12. Entonces vamos añadiendo detalles acerca de esta persona que se llama Juan y Marcos. Y la conclusión es, el Juan Marcos es el que escribió Marcos, el libro. Ahora, el detalle de la palabra ayudante de Hechos 13:5, esa palabra ayudante es más que un compañero. Es, como tenéis ahí en los apuntes, la palabra siervo sería buena traducción de la palabra ayudante, y lo tenéis escrito allí en griego. Significa un remero abajo. ¿Qué es un remero? ¿Qué imagen os sale cuando es un lago tranquilo y están ahí pasando el tiempo pescando? Los esclavos que están abajo, que están tirando, igual ni les alimentan y mueren y les da igual. Otros esclavos traen para reemplazar. Y le nombra así a esta persona Juan. Es simplemente un remero abajo. Ahora, no es que le van a tratar así, pero él se considera así. Hermanos, creo que tendríamos muchos menos problemas entre nosotros si nos consideráramos así. No es un mandato, pero es un buen ejemplo. Y con eso, esa perspectiva, Marcos escribió el Evangelio de Jesús con ese enfoque, mirando a Jesús. No es que Juan Marcos es el ejemplo ideal, es que Jesús es. ¿Os acordáis del versículo que memorizábamos de Marcos? ¿Cómo era? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él nos dio ese ejemplo. Así que ese es el enfoque, pensamos, del libro de Marcos. Y tenéis otros versículos ahí en cuanto al significado de esa palabra en griego, que es la palabra para siervo. Vale, vamos a pasar a la siguiente hoja, donde vemos otro apunte sobre Marcos, que era compañero de Bernabé. La verdad es que era sobrino. Y eso vamos a mirar en Hechos 15, versículos 35 a 41. Hechos 15, 35. Aquí no vemos que Bernabé era su tío. Eso aparece en Colosenses 4:10. Pero aquí vemos que a Bernabé le interesa mucho este chico, Juan Marcos, donde dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Versículo 36 de Hechos 15. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entonces vemos a Bernabé, quizás por ser el tío, tiene esperanzas de este chico joven, quiere animarle. ¿Qué significa Bernabé? ¿Os acordáis de
hijo de consolación. Bernabé es alguien que tiene compasión para animar a las personas. Entonces, no tiene por qué ser que es su sobrino. Igual podría ser otro, pero en este caso, según Colosenses 4:10, era su sobrino Bernabé, el tío de Juan Marcos. Y también conocía Juan Marcos a Pedro. Ese siguiente hueco, el primer hueco en la página 5, es el nombre Pedro. Y eso vemos en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 13, casi al final, el penúltimo versículo de 1 de Pedro, dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Ahora, eso no tiene que ser que es su hijo en la carne, según la carne, hijo en la fe. Y en todo esto, ¿sabéis cuál es la conclusión que sacamos? Que él era, como el siguiente apunte dice, el amanuense de Pedro, el que escribió lo que Pedro le dijo. Y es importante eso, porque tenemos que tener una autoridad apostólica, tiene que ser entre los que Cristo había elegido para transmitir por testigo literal la información. Y Pedro estaba con Jesús desde el principio, y él, diciendo a Marcos lo que había acontecido, Marcos lo escribió. Y no ponemos el nombre Pedro para el Evangelio de Marcos porque Marcos es el que lo escribió. Amanuense de Pedro. Y eso vemos quizás un poco en 2 de Pedro 1, del 12 al 18. 2 de Pedro 1, 12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Ahora, fijaros en esto. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Cómo? ¿Cómo van a tener en memoria todas estas cosas? Cuando están escritas todas estas cosas. Las cosas de 2 de Pedro, pero quizás también las cosas de la vida de Jesús que él contó a Marcos y Marcos lo escribió en el Evangelio de Marcos. Y en versículo 19 él dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eso creemos que se refiere a la palabra de Dios, porque en los versículos 16 y 18 él habla de cuando él y los hermanos Juan y Andrés vieron a Jesús en el monte de transfiguración. Oh, eso sería fenomenal. ¿No te gustaría haber estado ahí? A mí sí, ¿por qué no? Ver a Jesús en su gloria, una luz alrededor, no sé cómo sería. Y Pedro dice: vale, pero tenemos algo más seguro que haber visto eso con los ojos. La palabra de Dios. No tenemos menos. Según Pedro mismo, que lo vio, esto es más seguro que lo que él había visto en el monte. Entonces, no dudemos. La información necesaria que tenemos aquí es suficiente para conocer a nuestro Dios y servirle. Ahora, volviendo a Marcos, en capítulo 9, versículo 7. Se refiere a ese evento que sí se incluye. Hay algunos eventos que no se incluyen en el libro de Marcos, pero este sí, cuando subieron
al monte de la transfiguración. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. A eso se refería Pedro en 2 de Pedro, pero otra vez tenemos la palabra profética más segura, y sabemos que Juan Marcos estaba con Pedro cuando estaba escribiendo a los hebreos en Babilonia, así que pensamos que Juan Marcos es el autor, y su información fue conseguido por medio de Pedro. Ahora, si os interesa, yo no soy lector de todos los padres antiguos, pero según entiendo, desde Clemente, Irineo y Justino Mártir, todos esos dicen que Juan Marcos era el autor del Evangelio de Marcos, por si os interesa. Vale, número 4. Marcos contiene un 90% del material de Mateo y Lucas. Ahora, no lo he contado yo, pero es lo que dicen los que tienen tiempo para contar porcentajes. Y es interesante, lo cual hace que algunos digan que estos, Mateo y Lucas, copiaban lo de Marcos y añadieron lo que contienen que no aparece en Marcos. Y si lo hicieron, ¿está mal? No está mal. Todos concuerdan que esto es lo que dijo, lo que hizo Jesús, y vamos a contarlo. Y si tienen una reunión y dicen: ¿qué es lo que dijo en aquella ocasión? No hay nada malo en eso. Eso no quita nada de la inspiración. El Espíritu Santo tiene que guiar en esa conversación, si había tal conversación. No hay ningún problema si los unos estaban conscientes del contenido de los demás. Ahora, también solo tiene 18 parábolas, si queréis apuntar eso. Solo tiene 18 parábolas el libro de Marcos. ¿Tenéis una idea de cuántas parábolas hay en los evangelios? 70. Y 18 de ellos aparecen en Marcos. Algunos dirían, pues ves que a Marcos no le importa tanto ser un poco misterioso, erudito, contando cosas por parábolas, sino los hechos de Jesús. Porque Él es siervo, está sirviendo a personas. No importa tanto sus enseñanzas profundas. Bueno, yo no sé si Marcos pensaba menos de las parábolas que los otros, pero es una verdad que solo 18 de 70 aparecen. Pero de los 35 milagros, 18 están en Marcos. Más de 50% de sus hechos ayudando a las personas con milagros. También apunta al enfoque en Jesús como siervo. Estaba allí para servir. ¿Cuántas veces Jesús estaba cansadísimo? Quería apartarse y la gente le venía. Y Él tuvo compasión de ellos, pues a Marcos le interesa incluir esos detalles, mostrando que Jesús vino no para ser servido, sino para servir. Y lo hizo sirviendo a la gente de esa manera. Ahora, creo que tenéis en los apuntes este punto sobre una palabra curiosa. Otra vez una palabra ahí en griego, euthus, que significa inmediatamente. Vamos a mirar en capítulo 1 una vez más. Y otra vez, estamos enfocándonos en Marcos, presentando a Jesús como el siervo. ¿Alguien aquí ha tenido siervo alguna vez? ¿O has sido siervo? Todos los jóvenes, bajo los padres, os consideráis siervos, ¿no? Yo me acuerdo de la vez que hacía un frío en Michigan. Estaba en 0 grados más o menos. No sé si llegué de la escuela, pero yo tenía frío. ¿Quién quiere salir a trabajar fuera con mi padre con ese frío? Pues mi padre tenía otros planes.
Tenía unos ladrillos que quería poner cemento entre los ladrillos y construir una torre en nuestra casa que estuvimos construyendo. Yo era uno de 4 hermanos. Vale. 15 minutos para mí, 15 para él, 15 para él, 15, 1 hora y ya acabamos. Yo era el único. No sé dónde estaban mis hermanos. Pero lo vi como injusto. Frío, ningún otro ayudando y yo haciéndolo todo. Pero aún así, mi padre me dio de comer bien esa noche, tuve mi cama preparada, ducha, agua caliente. Eso no era ser siervo, esclavo. Nunca he vivido con esa circunstancia de ser considerado o tratado como esclavo. Pero esta palabra inmediatamente me hace pensar en cómo un esclavo tiene que responder. Si a mi padre yo le dijera, más tarde, os aseguro que sería más pronto la corrección y cuanto antes vamos a salir y hacer los ladrillos. Y eso es mi padre. Alguien que es esclavo no tiene que decidir su horario. Tiene que cumplir y ya. Inmediatamente. Y esta palabra es curiosa, mirad los apuntes ahí. Aunque traducida normalmente por luego o entonces, pero por ejemplo en capítulo 1, versículos 28 y 30, en el 28 dice, y muy pronto, es nuestra palabra euthus, que significa literalmente inmediatamente, y en el 30, la segunda frase, y enseguida le hablaron de ella. Esas dos también son la palabra euthus. Y vemos que a Marcos le interesa el detalle que lo que hizo Jesús fue inmediato. No esperaba, era siervo. Quería ayudar a las personas ya. Esta palabra euthus aparece 54 veces en el Nuevo Testamento, en el griego. Y de ellas, 41 veces, ¿cómo es? ¿41 o 41 veces? 41 veces en el libro de Marcos. Es increíble. 80% de las veces en este libro. Es un enfoque muy fuerte sobre la actuación de Jesús. Lo que hizo fue inmediato para ayudar a los demás. Número 5. Marcos es el más corto de los sinópticos. Sin embargo, contiene 3 capítulos enteros sobre la crucifixión, resurrección y gran comisión. Igual que Mateo, el que tiene más capítulos, 12 capítulos más, pero Marcos incluye todos los detalles sobre el juicio, crucifixión, resurrección y gran comisión. Y Lucas, que es el que tiene más material en el griego original. ¿Qué significa eso? Que a Marcos le importaba mucho el sacrificio de Jesús muriendo por nuestros pecados como esclavo pero rey, pero él no habla del rey. Mateo es el que enfoca en el rey de Israel, Marcos en el siervo que hace sacrificio siempre. Ahora, si queréis añadir unos apuntes aquí, no sé si tenéis un hueco, pero vamos a mirar en Marcos 8, versículos 22 al 26, donde tenemos un pasaje único en Marcos, que no aparece ni en Mateo, ni Lucas, ni Juan. Mateo 8, del 22 al 26, donde tenemos la curación del ciego. ¿Perdón? ¿Qué dije? Mateo. Perdona. Marcos 8, gracias. Esta historia de la curación de este ciego cerca de Betsaida no aparece. Algunos igual compaginan este ciego con otro ciego, pero hay detalles aquí que nos indica que es otro ciego, diferente que los demás ciegos que curó Jesús. Requería 2 toques de los ojos, que algunos dicen, pero Jesús es perfecto. Todo lo que hace es perfecto. ¿Qué impedía
que no se curaba a la primera. Pues seguramente no era el poder de Jesús. Tú me dirás si hay algún significado. No indica, vamos a leer los versículos en Marcos 8, 22 al 26. Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Otra vez el pasaje de ¿por qué no tiene que decírselo a nadie? Qué duro tenía que ser para él. Yo era ciego y ahora veo. Quiero decírselo a todo el mundo. Y que tenía que tocarle 2 veces. ¿Por qué? Porque tenía que tocarle 2 veces. ¿Por qué tenía que escupir en sus ojos? En otros casos, es como si hay un debate entre 2 ciegos. Y uno dice, pues ¿sabes cómo Jesús restaura la vista a un ciego? Él solo dice la palabra mágica. Igual dice mágica, no es palabra mágica. Solo dice la palabra y yo tenía la vista restaurada. No, es que Jesús tiene que hacer un barro y untar los ojos con el barro y así ves. Y dice, no, Jesús tiene que escupir en los ojos y tocarte 2 veces y luego ves. ¿Qué es lo más importante? Que al final ves. No importa cómo lo hizo Jesús, no es culpar a Jesús de nada, de no tener suficiente poder. Si hay algo que falla aquí, quizás es la fe del ciego, de no creer que a la primera. No sabemos, la Escritura, no quiero añadir, pero a mí me habla de que yo tengo que creer a Jesús, porque Él tiene poder, fue restaurada su visión y no tenemos que dudar su poder. Los detalles no son tan importantes. Luego, en Marcos 6, capítulo 6, versículo 31, este pasaje aparece tanto en Mateo como en Lucas y también en Juan, sobre alimentar a los 5,000, pero hay una frase que aparece aquí en versículo 31 que no aparecen en los otros evangelios. Se implica un poco. En versículo 30 de Marcos 6 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. En los otros evangelios no parece y descansad un poco. Venid aparte y descansad. Eso es un detalle para mí bonito. Porque Jesús es el gran siervo. Un siervo sabe de la necesidad de descansar. También el Señor sabe de la necesidad de descansar. La diferencia es que el Señor puede descansar cuando quiera. El siervo no. Y Jesús quería dar a sus seguidores, los que le servían a Él, la oportunidad de descansar. Porque Él sabía no vamos a decir agobio, pero el gran trabajo que era estar constantemente sirviendo, sanando, ayudando, enseñando a toda esta gente. Entonces ese detalle es curioso que Marcos es el que lo incluye. A ver, vamos a mirar en Marcos 8 también, volviendo a Marcos 8. ¿Os acordáis de Mateo 16, donde Jesús hablaba de edificar su iglesia? Pues aquí en Marcos capítulo 8, versículos 27 al 30, no incluye todo lo que Pedro había dicho sobre esa declaración de quién era y que sobre eso iba a edificar su iglesia.
Marcos 8:27 dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Otra vez, no digas nada a nadie, pero no declara, bien Pedro, y sobre lo que tú has dicho voy a edificar mi iglesia. No dice ni mu sobre esa gran verdad. El por qué no sabemos, pero no está allí. Estamos simplemente viendo diferencias entre Mateo, que hemos estudiado a fondo, y Marcos, que incluye ciertos detalles, otros no. Eso de la iglesia ni podría imaginar por qué Jesús no quería que se incluyese aquí. Quizás porque Pedro sabía bien, como dije la semana pasada, que Jesús no estaba hablando de él. Porque Pedro dice en 1 de Pedro 2, 4 al 8, que la iglesia sería fundada sobre Jesús. Él era y es la piedra angular. Y Pedro lo declara claramente en su epístola. Entonces no hay duda, Pedro no estaba, oye, preparaos, cuando Jesús muere tenéis que seguirme a mí. Porque él ha dicho que yo soy la base de la iglesia. Pedro ni tenía esa idea. Porque Pedro mismo dice que sobre Jesús sería edificada su iglesia. Bueno, respiro breve antes de entrar en Lucas. ¿Alguna pregunta, comentario, curiosidad que tú has visto en el libro de Marcos? Bien, Lucas. Vamos a leer los primeros 4 versículos de Lucas 1. ¿Alguien tiene mucha prisa hoy para salir a las 8 en punto? Bien, porque está programado hasta y cuarto. Si solemos empezar a las 8 menos cuarto y terminamos a las 9, si empezamos a las 7 hay que ir hasta las 8 y cuarto. Mínimo. Y hemos empezado 10 minutos tarde. Lucas 1, 1 al 4... Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Fijaros en estas palabras, ciertísimas, en versículo 1, lo enseñaron en el 2, en el 3, después de haber investigado. Versículo 4, bien la verdad de las cosas. Lucas era médico, eso sabemos, vamos a mirar ese apunte en un momento. Era médico, era una persona que tenía que tener las cosas claras, en orden, tenía que saber que para tratar esta enfermedad hay que usar esta medicina o este método y no cruzarlas. Tenía la mente bien preparada y aunque él no fue testigo, indica que los que vieron todos los acontecimientos lo habían comentado y él había recopilado esa información que aparece aquí en Lucas. Así que otra vez tenemos autoridad apostólica. No me gusta ese término porque suena demasiado católico. No estamos buscando una sucesión apostólica, pero autoridad apostólica sí. Que los apóstoles que estaban presentes han puesto esto y nos han pasado para informarnos. Así que Cristo en Lucas se ve como el Hijo del Hombre, perfecto, hombre perfecto. Eso vamos a ver en Lucas 5, 4, 6, 5 y 24 y 28 veces le presenta como el Hijo del Hombre. Lucas 5, 24... No vamos a leer los 3, pero dice aquí,
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Él junta su divinidad, su deidad, su autoridad de perdonar pecados con sanar a una persona, como una prueba. ¿Cuál es más difícil? ¿Sanar a alguien que tiene la lepra o es la ceguera o cualquier enfermedad y decirle tus pecados te son perdonados? Dios es el que tiene tanto el poder uno para sanar y el otro poder para perdonar. Y vemos que Jesús se identifica como Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne como Juan le presenta, y es el enfoque de Lucas en el Hijo del Hombre perfecto. Lucas fue médico. Número 1, hay que poner en el hueco la palabra médico, y eso vemos en Colosenses 4:4, que dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Ahí lo tenemos. Es la única prueba que tenemos de que Lucas fue médico. Número 2, Lucas acompañaba a Pablo. Vamos a volver al Hechos, capítulo 16. Una pregunta. Hemos leído los primeros 4 versículos de Lucas 1. ¿A quién fue dirigido Lucas, el Evangelio de Lucas? ¿Cómo se llamaba ese hombre? Teófilo. ¿Y en Hechos, a quién se dirige el libro de Hechos? A Teófilo. Conclusión, el mismo autor está escribiendo a la misma persona. Entonces, cuando él en 16:10 habla en plural, primera persona plural, cuando dice en versículo 10, cuando vio la visión, hablando de Pablo, enseguida procuramos. ¿Quiénes están en ese plural, primera persona plural? Nosotros, el que lo escribió, el que está contándonos lo que hizo Pablo, y él está en el grupo. Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Lucas estaba en el grupo participando en el anuncio del Evangelio junto con Pablo. Entonces, aunque no fue testigo personal de lo acontecido, lo podía escuchar de Pablo, el apóstol, directamente enseñado por el Señor Jesús, no por hombre. Mira Gálatas capítulo 1. En cuanto a la autoridad apostólica de Pablo, ¿cómo sabemos que Pablo tenía esa autoridad? Pues él mismo nos lo cuenta. En Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, dice Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Él pasó un tiempo en el desierto, mínimo 3 años, con Jesús mismo enseñándole cómo sería esa escuela. Increíble, mucho mejor que el instituto pero gracias a Dios tenemos esta oportunidad. ¿Cuánto mejor sería estar a los pies de Jesús mismo? Y Jesús le informó, y eso le hizo ser apóstol, testigo directo. Y sabemos de su propio testimonio que esa luz apareció en el camino a Damasco y él le habló directamente. Entonces Pablo sí también tiene esa autoridad. Bueno, número 3, bajo Lucas. Lucas cuenta el nacimiento, infancia y juventud, en versículos 40 al 52, con más detalle, estamos hablando de Lucas 1 y 2, que los otros evangelios. Se ha sugerido que Lucas podía haber conseguido los detalles de Lucas 1 y 2 de María, la madre de Jesús. Ahora, alguien ha sugerido esto. Cuando Pablo estaba preso en Cesarea,
Mira cuánto se cuenta de las conversaciones entre María y Elizabeth y de parte de Simeón y de Ana. Alguien dice, pues mientras Pablo está preso, Lucas no tiene nada que hacer y va ahí al lado donde vive María y le habla y María le cuenta. Puede que sí. ¿Importa o no? No necesariamente. ¿Moisés estaba presente en la creación? No. ¿Había alguien presente aparte de Adán y Eva? No, ni ellos hasta el sexto día. Así que, ¿de dónde vino esa información? Inspiración del Espíritu Santo al escritor humano para contárnoslo. Pues lo mismo aquí con Lucas. Podía haber recibido. Pero si alguien insiste en que esa información es tan diferente que los otros, diles, pues yo creo que Lucas podía haber conocido a María durante el tiempo que Pablo estaba preso en Cesarea. A ver lo que te cuentan. Si pueden discutir contigo sobre esa posibilidad. Seguramente no tendrán idea. Pero es posible que así aconteció. Número 4. La genealogía que Lucas da nos lleva por medio de la línea de María, por medio del hijo de David, Natán, no de Salomón como el libro de Mateo, porque no tenía que ser simplemente de la línea del rey David. Va hasta Adán, no solo vuelve hasta Abraham, vuelve hasta Adán, así mostrando a Jesús, el hombre perfecto. A Lucas, el médico, parece que le interesa juntar este Jesús con la mano creativa de Dios mismo en crear al hombre. El primer hombre era perfecto. Cayó en pecado, pero desde el principio Adán no tenía pecado. Aparte de Jesús, es la única persona con Eva que han vivido en este mundo sin pecado. Hasta que pecaron. Jesús nunca pecó, pero ellos tampoco habían pecado al principio. No sabemos cuántos años vivieron sin pecado en este mundo. Es importante ver que este Jesús es el segundo Adán. Y él terminó su carrera aquí en la tierra sin pecar. No cayó como hizo Adán y Eva. Número 5. Lucas enfatiza la vida de oración de Jesús, así demostrando su dependencia del Padre. Como débil, ¿os parece? He hablado con alguien recientemente que me indicó, a ver si me seguís en esta lógica. Esta persona profesa ser creyente y yo le dije, pues tienes esta tarea delante, ora a Dios que te ayude en cumplirla como deberes. Ahora, hay que estudiar, ¿verdad? Todos hemos tenido que estudiar. Para estos controles hay que estudiar. No pidas a Dios que Él te injerte las respuestas y no pases tiempo estudiando o escuchándome la semana anterior. Pedir así es pedir mal. Pero si te falta tiempo, ¿está mal pedir a Dios que te ayude los 10 minutos que tienes de concentrarte de tal manera que te entre todo y haces el 10 minutos que tienes, aprovechas al máximo y pides ayuda de Dios para darte esa gracia? ¿Es malo hacer eso? Pues esta persona indicaba que pensaba que estaba mal. Y su razonamiento fue, pues todos los inconversos, por ejemplo, vamos a salir de la Biblia, vamos a hablar de álgebra. La gran mayoría de los estudiantes aquí en las escuelas son creyentes o inconversos. Inconversos. Todos tienen que estudiar álgebra en el curso que les toca. Todos tienen que aprobar si quieren seguir estudiando y aprobar el curso. ¿Y ellos tienen la ayuda de Dios? En general sí, porque Dios les ha capacitado con la mente que tienen, pero no reconocen a Dios. No, seguramente no oran a Dios que les ayude a estudiar y sacar buena nota. Y su lógica de esta persona creyente me dijo,
Pues si ellos lo tienen que hacer, yo también. ¿Por qué voy a aprovechar de esa ventaja de ser cristiano y pedir la ayuda de Dios cuando todo el mundo lo tiene que hacer sin esa ayuda? ¿Vale? Si no quieres la ayuda de Dios, inténtalo tú. Y él piensa que debería sacar un 10 si estudia igual que otro que estudia y saca un 10, que no tiene la ayuda de Dios. Vale. Hay que aprender a depender de Dios por algo. Y en esas cosas también hay que reconocer que Dios me ha dado esta mente. Los inconversos al final van a perder todo. Dios es tan bueno que les ayuda sin que lo sepan. Pero un creyente debemos reconocerlo y pedir su ayuda y recibir esa bendición. Y Jesús mismo nos da ese ejemplo. Como si fuese débil, acudió al Padre. Ahora, no sabemos tampoco, ¿sabéis? He oído que algunos culpan a Jesús de, vale, Jesús murió en la cruz, pero para él sería fácil porque era Dios. Espera. Fácil morir, llevando toda la carga de todos los pecados, de todo el tiempo conocido sobre él. Tenía que ser fácil porque es Dios. Vale, entiendo tu lógica, pero sufrió, se sacrificó a sí mismo. No menospreciamos, no pongamos a menos lo que hizo Jesús por nosotros. Y Él mismo nos dio este ejemplo. Como hombre perfecto acudió al Padre, buscándole en oración, dependiendo de Él, derramando sus no ansiedades como pecado, pero Padre, si es posible que pase de mí esa copa, sin embargo, tu voluntad, no la mía. Sabía lo que era depender de su Padre y nosotros debemos apreciarlo. Y en ese último hueco de ese página 5, la palabra es oraba o oró, como queráis, en pretérito perfecto o el imperfecto. Oraba. Siguiente hoja. Y el número 6. Hay unos datos recopilados sobre el énfasis de Jesús como hombre en el Evangelio de Lucas. Como vimos antes en Marcos, el enfoque sobre el siervo. De los 35 milagros que mencionamos antes, 20 están incluidos en Lucas. ¿Vale? En Marcos fueron 18, ¿verdad? Ahora más. Pero los dos, más o menos, más de la mitad. Y en este caso, quizás en su enfoque en ayudar a otros hombres, reconociendo que él también es hombre y sabe las necesidades de los hombres. 40 veces se refiere a mujeres. Ese hueco es la palabra mujeres. Él tuvo interés en y compasión por las mujeres. ¿Y quiénes fueron las que le seguían de lejos, pero le seguían hasta la cruz? Mujeres. En Hechos, ¿quiénes se reunían al lado del río? Bueno, quizás los hombres estaban trabajando, no vamos a decir mal de los hombres, pero las mujeres estaban ahí. Mujeres son importantes en la obra de Dios. Dios no menosprecia a mujeres. Creó. Y normalmente hay un 50% de mujeres y hombres en la planeta Tierra. No es que somos mejores ni peores. Todo tiene su rol. Y el rol de la mujer es muy importante en el reino de Dios. 16 veces enfatiza la naturaleza pecaminosa del hombre. Y otro apunte entre paréntesis, más que los otros 3 evangelios juntos. Y Lucas enfatiza que Jesús es el redentor de esos pecadores. Eso podríamos mirar, pero mirar más tarde, por favor, en Lucas 1, 2 y 24.
Y vamos a mirar rápidamente estos pasajes significativos o únicos. Hay algunos pasajes únicos en el libro de Lucas. Por ejemplo, el hijo de la viuda de Naín, resucitado, en capítulo 7. La mujer pecadora perdonada. Tengo unos apuntes que no tengo tiempo para añadir. Solo poner entre paréntesis grados de perdón. Grados de perdón. Porque Jesús habla, le pregunta al fariseo que estaba allí, ¿quién va a amar más? ¿El que fue perdonado mucho o poco o menos? Y él dice, pues el que fue perdonado más. Y Jesús dice, has acertado. Y luego hay grados en el cielo. Hay grados de castigo. La Biblia habla de grados. No pensemos que, vale, tengo el cielo ganado. He creído a Jesús, le he recibido, voy al cielo. Vale, satisfecho estoy. Pero hay grados. ¿No quieres mayor grado? Hombre, eso sería orgulloso. Jesús habla de grados y no los habla como mal. Estúdialo un poco. Si queréis apuntar algunos versículos, os digo Mateo 23:14, Marcos, bueno, estos son los mismos, Juan 19:11, Mateo 5:19, Mateo 18, 1 al 4 y Lucas 9, 48. Si no lo tenéis todo apuntado, puedes preguntarme después. Luego, la misión de los 70. La misión de los 70 también es único en Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 24. El buen samaritano solo aparece en Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. La parábola del rico necio en 12, 13 al 21. Contando el coste de ser discípulo en 14. Hay que añadir uno aquí, se me olvidó, pero el hijo pródigo solo aparece en Lucas. El hijo pródigo, capítulo 15. También el hombre rico y Lázaro, un pasaje clave para nosotros sobre el infierno y el castigo eterno de sufrimiento. Recuerda que este mendigo fue nombrado en parábolas. Jesús solía decir, y un hombre o una mujer, normalmente un hombre, y no nombra el hombre, pero en el pasaje sobre Lázaro y el hombre rico, le nombra, no un hombre cualquier, no era parábola, era literal, en Lucas 16. Perdón, 15. 16. El hombre rico y Lázaro. Ese hueco es la palabra, el nombre Lázaro. Y luego el fariseo y el publicano orando en 18, 9 al 14. Y el último ahí, Zaqueo. La historia de Zaqueo no aparece en otro lugar. A esas personas que dicen que Lázaro era una parábola, ¿por qué no dicen que Zaqueo fue una parábola? Porque Jesús fue y estuvo literalmente con él. Pues Jesús sabía de ese hombre Lázaro también que murió y fue donde Abraham, y tenemos que tomarlo como literal, no como una parábola. Bueno, ya hemos llegado al libro de Juan, pero no vamos a entrar en el libro de Juan. Orad por mí, por favor, que recuperemos. Seguramente habéis mirado muchos detalles en el libro de Juan, como no es sinóptico, es otra visión. Muchos detalles que nos da Juan muy importantes sobre nuestro Señor Jesús. Y vamos a ir volando la próxima vez en el libro de Juan. Vale, ¿alguna pregunta sobre Marcos o Lucas antes de orar para terminar? Sí, una mano.
Has dicho que Marcos contiene el 90% de Mateo y Lucas. Soy un poco enrevesada, ¿por qué no es al revés? Buena pregunta. Hay algún, no me acuerdo, creo que es un documento H o documento M, no me acuerdo la letra, que dicen que era la base de todos los 3 sinópticos y todos chupaban de ahí esa información y ese documento ha desaparecido. Para explicar, no entiendo por qué esos que tienen tanto tiempo para confundir las cosas, creer lo que Dios ha dado en su palabra y punto. No hay contradicciones, todo es bonito, nos da ese cuadro más amplio, pintado con distintas perspectivas de nuestro Señor Jesús. ¿Otra? Sí. El título que se dice aquí sobre Jesús, el Hijo del Hombre. Sí. ¿Qué significa el Hijo del Hombre? Pues el significado teológico dices, sí. ¿Por qué le llama? No tengo, creo que hay un pasaje en los Salmos, tendré que mirar, hermano. Voy a mirarlo para ver el significado en concreto de ese enfoque. Gracias. ¿Otro? Voy a apuntar antes de olvidarlo. Vale, pues vamos a orar y así terminamos para hoy. Gracias, Padre, por el tiempo que nos has dado hoy. Gracias por estos evangelios sinópticos y el enfoque de cada uno. Tu palabra inspirada nos inspira a conocer a nuestro Señor Jesús en su plenitud. Y pedimos que nos ayudes no solo conocerle, sino seguirle, servir a los demás para poder servirte a ti y ayudar a los demás como siempre hizo nuestro Señor Jesús y aprender a depender de ti en oración en todo. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.